¿Ahora se ven las diapositivas? Ahora sí, profesora. Ya, muy amable, gracias. Entonces vamos a, como le digo, vamos a continuar, ¿no? Estamos en la semana 11, sistemas dispersos 2, teoría ácido-base, vamos a ver la neutralización. Eh, Podemos decir que en este capítulo vamos a ver lo que es las diferentes teorías acerca de lo que es los ácidos y bases, ¿no? Y esto nos vamos a enfocar en principio de cómo se tuvo esta concepción. Y es que a través de conocer las propiedades de la materia, ¿no? Cómo usarlas, ¿no? Y cómo poder manejarlas, ¿no? Eso es propio de todos los seres humanos, ¿no? Una vez que tenemos la propiedad de la materia, ahora es cómo aplicarlas. Entonces, empecemos con Robert Boyle en el año 1680. Él por observación, va a describir que los ácidos hacían cambiar de color a los tintes naturales. En 1815, Davy demuestra que los ácidos contienen hidrógeno como parte de su composición. Y en 1860, el científico Arrhenius va a definir ácido como la sustancia que al añadirla al agua va a liberar iones hidrógeno, también conocidos como hidronio. En 1923, Bronsted y Lowry, cada uno por su lado, inició una investigación y luego coincidieron y se colocó esa teoría como la de ambos. Indicaron que los ácidos son sustancias que donan iones hidrógeno, ¿no? Protones, hidrógeno más, y su complemento, ¿correcto? Y su complemento vendría a ser una base que se caracteriza por aceptar ese ion hidrógeno, ¿correcto? Una reacción ácido-base se debe a la transferencia del ion hidrógeno desde un ácido hasta una base. Esa es la conclusión en esta teoría. En 1923, Lewis, ¿no? Va a ampliar el concepto y va a establecer que el ácido es aquella especie que acepta un par de electrones, ¿no? Y una base tiene al menos un par de electrones libres, ¿no? Esta base es la que va a donar el par de electrones, mientras que el ácido va a ser el aceptor, la base va a ser el donador de electrones. Entonces, estas teorías, ¿no? No es que una contradiga a la otra, sino se complementan entre sí. Siendo la última la que amplía la aplicación de ácido y base, porque al ser uno aceptor de un par de electrones y la otra sustancia donador del par de electrones, esto no nos está diciendo que solamente suceda en una solución en la cual interviene el agua, como en las anteriores, sino que también puede darse en otro tipo de sustancias, como gases, ¿no? Los ácidos base, ¿no? Los ácidos y las bases tienen propiedades. Las propiedades que vamos a dar a conocer no son las principales y que ustedes deben conocer. Los ácidos, ¿no? H más y las bases van a tener estos radicales. Como ustedes observarán, la mayoría de ellos, mejor dicho, todos ellos tienen radicales negativos en el caso de las bases, y en los ácidos tenemos al hidrógeno positivo. Ahora, vamos a ver en cuanto al sabor, los ácidos son agrios, mientras que las bases son amargas, astringentes y jabonosas. Cuando lo tenemos lo tomamos con la mano, ¿no? Vamos a observar que esta sensación al tacto se denomina la propiedad irrita, pica y lesiona en el caso de los ácidos, y en el caso de las bases se siente suavidad, es untuosa como la mantequilla, ¿no? Pero lesiona, en ambos casos lesiona, o sea, puede dañarnos, ¿no? Dañar la piel, por ejemplo, ¿no? Y mucho más. La capacidad de ataque,
¿no? Su capacidad de ataque tanto del ácido como de la base es corrosiva, es corrosiva. En cuanto a la reactividad, vamos a ver que ellos atacan a metales, ¿no? En el caso de los ácidos, atacan a metales, forman sales y liberan hidrógeno, ¿no? Liberan hidrógeno, esto es muy importante, ¿no? Y mientras que las bases van a atacar, ¿no? A metales también y van a formar diversos productos. Como hacía mención, cuando nos dicen forman diversos productos o forman parte de esos productos o ¿no? Tendríamos, por ejemplo, ustedes conocen el jabón de Pepa, o llamado también jabón, como ustedes conocen, jabón para lavar la ropa, el Bolívar, Marsella, etcétera. Esos jabones han sido creados, ¿no? Formados a partir de bases como el hidróxido de sodio, por ejemplo, más una mezcla con grasa animal. Mediante una reacción que se denomina de saponificación, se obtiene ese jabón blanco para lavar la ropa, ¿no? Que ustedes ven que le han añadido ciertos pigmentos, etcétera, y también ciertos aditivos para dar suavidad a las manos. Pero, como todo producto siempre va a tener un excedente de iones, ¿no? Como ustedes han observado, nada es exacto ni preciso, ¿no? Va a quedar siempre un remanente. Vamos a observar que va a quedar iones OH. Esos OH, ¿no? pueden dañarnos, pueden dañarnos. Si es que nosotros utilizamos el jabón, ¿no? En las manos, pues se han creado ciertos aditivos para que no dañe las manos de las personas, pero antes no había eso. Y ese remanente pues ocasionaba ciertos problemas a los huesos en las personas que utilizaban el jabón. Ahora está bastante mejorado, bastante, se puede decir, tecnificado, pero lo que pasa es que ustedes no pueden a agarrar el jabón de Pepa, por ejemplo, de Bolívar, o para lavarse la cara, por ejemplo, ¿no? Porque podría dañar su piel, la que la piel de la cara es bastante delicada, ¿no? Y el cambio de pH podría afectarlo tanto que podría crear lesiones. Entonces se ha creado el jabón cosmético que no, muchas veces no es el que pasa, no pasa, mejor dicho, por saponificación, no es creado por saponificación, sino por otro método. Y ese método muchas veces ya viene dado para que no ocasione lesiones en el rostro. Por eso que existe actualmente jabones cosméticos y jabones que se utilizan para lavar la ropa, ¿no? Que es a base de los de lavar la ropa, han pasado por el proceso de saponificación. Mientras que los jabones mejorados que tenemos cosméticos, utilizan la glicerina, ¿no? Hay jabones de glicerina que muchas veces son medicados por los médicos ¿para qué? Para poder utilizarlo cuando hay problemas de algún otro problema a la dermis, ¿no? A la piel. Bueno, en cuanto a los indicadores base, vamos a ver este indicador, ¿no? Es una sustancia que nos indica la presencia de ácido o la presencia de una base. ¿Por qué? Porque va a tener un índice de viraje. ¿Qué significa eso? Que estando de un color cambia a otro estando en un color en presencia de una ácido base, ¿no? Y si lo agregamos, ¿no? Este indicador va a virar cuando le agreguemos una base o un ácido. O sea, estando en ácido es un color y cuando está la base es de otro color. Entonces vamos a ver, ¿no? Si yo lo tengo ácido y agrego una base, entonces a un pequeño cambio o exceso, entonces va a virar al otro color, al otro color. Es por eso que se dice que los indicadores ácido-base tienen esa finalidad, ¿no? Identificar. En el caso de los ácidos, hacen virar el color natural y en las bases hacen virar el color inicial. Con conducción de la corriente eléctrica. Los ácidos sí conducen la corriente eléctrica cuando se encuentran en solución acuosa y las bases también conducen la corriente eléctrica encontrándose en solución acuosa. Los iones que liberan los ácidos liberan, ¿no? Hidrógeno al H+, que se le conoce como protones. Son protones y su forma de asignarlos es este hidrógeno más, ¿no? Ahora, por otro lado, las bases, ¿no? Liberan el ion hidroxilo o H-, ¿correcto? Y en el pH característico para los ácidos va desde el 0.00 a 6.99.
¿correcto? Aproximándose, ¿no? Muy cercano a 7, pero no lo es. Entonces, en las bases se considera base a partir del 7.01 a 14. Antagonismo. Antagonismo significa el que neutralizan a su opuesto. Por ejemplo, el ácido neutraliza a las bases, mientras que las bases neutralizan a los ácidos. En esta siguiente podemos observar la fuerza relativa de los ácidos, que va desde ácidos más fuertes hacia los ácidos más débiles. Esta identificación se va a dar a través de la constante de acidez o también llamada facilidad con que se disocia el ácido, ¿no? Que es esa fuerza de acidez. Entonces vamos a tener, en el primer caso, vamos a tener al ion hidróneo. Este ion hidróneo, como ustedes podrán ver acá, tiene un Ka sub A de 1.0. Tenemos a continuación el ácido cloroso, ¿no? Con 10 a la menos 2. El cloruro de hidrógeno con 10 a la menos 4. Tenemos aquí el ácido carbónico con 10 a la menos 6. Tenemos el ácido hipocloroso, 10 a la menos 8. El amonio, 10 a la menos 10. Y tenemos acá el ion fosfato, 10 a la menos 12. Y acá tenemos al agua, ¿no? Como ácido más débil, ¿no? Entonces este es 10 a la menos 14. El agua tiene un carácter anfótero, una propiedad que lo caracteriza es anfótero, que puede actuar según el medio como ácido o como base. Esa dualidad en cuanto a esa propiedad tiene el agua, ¿correcto? Listo. Cuando estos ácidos pierden un hidrógeno, ¿no? Entonces se convierten en bases, ¿no? Y acá nosotros tenemos entonces este cuadro que nos dice que es una concentración relativa de la base conjugada. Quiere decir que si un ácido pierde un hidrógeno, ¿no? Y lo cede a la base, entonces vamos a tener aquí una base, la formación de una base conjugada. Este H3O más ha perdido un hidrógeno y se ha convertido en agua. Entonces ahora se le va a hacer una base más débil. Se ha convertido en una base. También tenemos acá el ácido, mm, el ácido hipocloroso, ¿no? Va a perder un hidrógeno y al perderlo se convierte en este que es el ion clorito. El ion clorito, ¿correcto? Acá tenemos el fluoruro de hidrógeno, va a perder su hidrógeno y se va a convertir en el ion fluoruro, ¿no? Y, y así, ¿no? Vamos a tener igual, ¿no? Lo mismo para los otros elementos, ¿no? Entonces vamos a tener aquí, ¿no? Que el ácido hipocloroso va a perder este hidrógeno para convertirse en este ion. El amonio también va a perder uno y se va a convertir en amoníaco, NH3, ¿no? Aquí tenemos el ion fosfato, que va a perder un hidrógeno, ¿no? Un hidrógeno para convertirse en este otro ion. Y tenemos el agua, que al perder un hidrógeno se convierte en una de las bases más fuertes, denominada oxidrilo. Este es oxidrilo, muy diferente a hidroxilo, ¿no? Que es el H3O más. Este es el hidroxilo. Acá lo tenemos.
Y este OH, vamos a tener acá, este ion es el oxidrilo. Ya. Entonces vamos a ver también que estas bases más débiles, ¿no? Van de las bases más débiles a las bases más fuertes. En el caso de la concentración relativa de la base conjugada, que ya ustedes tienen, ya les he definido. Ahora, podemos observar que estas bases también están en una escala y esta escala, no de su fortaleza como base, va a estar dada por el Kb, denominado fuerza de basicidad o también llamado no, una constante de disociación de la base. Entonces vamos a ver que para el agua es 10 a la menos 14. Tenemos aquí para el ion clorito es 10 a la menos 12, para el cloruro 10 a la menos 10. Tenemos aquí para el siguiente 10 a la menos 8, también para el ClO2, ClO menos, tenemos el 10 a la menos 6. Y tenemos para el amoníaco 10 a la menos 4, y el siguiente 10 a la menos 12, y el siguiente que viene a ser el oxidrilo, el ion oxidrilo es 1, y es siendo una de las bases más fuertes, ¿correcto? Tenemos acá a este OH, lo estamos identificando como una de las bases más fuertes, ¿sí? En el caso de los ácidos, en el caso de los ácidos, estamos colocando como ácidos más fuertes, ¿no? En esta escala, al, al ion hidroxilo. ¿Correcto? Después de analizar esto, pasamos al siguiente. Entramos a las teorías de ácido-base, en la cual vamos a tener en primer lugar la teoría de Arrhenius, ¿no? En este caso, Arrhenius, ¿no? Va a definir lo que es ácido y él nos explica que es una sustancia que cuando se disuelto en agua, esto lo que va a hacer es libera iones hidrógeno. Mientras que una base, ¿no? Un momento. El cloruro de hidrógeno gaseoso, por ejemplo, ¿no? Que esto se dice cloruro de hidrógeno porque está en estado gas, ¿no? Se disuelve en agua. Y al disolverse en agua, se va a disociar en iones hidrógeno y iones cloruro. Entonces acá tenemos la reacción química mediante la cual este cloruro de hidrógeno gaseoso, al disolverlo en agua, entonces tenemos aquí su disociación total, su disolución, su ionización total en iones cloruro acuoso más hidrógenos más acuosos. Entonces, este compuesto, que es el cloruro de hidrógeno, por ser un ácido no eh, fuerte, ¿no? Se va a disociar totalmente en sus iones. Y eso lo sabemos, ¿no? Tomen en cuenta desde ahora, ¿no?
lo van a conocer a través de la reacción. Esta es una reacción del tipo irreversible y lo podemos ver por la flecha. En este caso, la flecha es muy importante porque la flecha que va en un solo sentido identifica que estamos hablando de un ácido fuerte. Entonces, aquí Arrhenius también nos va a decir en qué consiste ahora la base, ¿no? Las bases también son conocidas como álcalis. Entonces, nos dice que si esta sustancia, ¿no? Se disuelve en agua, ¿no? Lo que va a hacer es liberar iones hidroxilo. Libera iones hidroxilo. Cuando el hidróxido de sodio se disuelve en agua, entonces se va a disociar completamente en sus iones. ¿Por qué? Porque ella también, esta base, ¿no? Esta base, en este caso, de esta base que es el hidróxido de sodio, es una base fuerte, ¿correcto? Es una base fuerte, por lo tanto también tenemos que la flecha que se está utilizando para dar esto y poder identificar, ¿no? En una reacción, si estamos trabajando con un ácido fuerte o no, es también la flecha direccional, ¿no? En un solo sentido de una, de una reacción irreversible. Está relacionada con la fortaleza también del hidróxido, ¿no? Tanto los ácidos fuertes como los hidróxidos fuertes les puede ubicar en una reacción o se puede identificar en una reacción porque la reacción en la que ellos intervienen es del tipo irreversible, en la cual se van a disociar en sus iones totalmente. A continuación tenemos la otra teoría, que es la teoría de Arrhenius, en la cual también nos van a identificar, ¿no? Va a identificar o va a definir, mejor dicho, qué es un ácido como sustancia que libera protones, dice, libera protones y también lo hacen en donde, en agua, ¿correcto? O sea, en solución, tiene que estar en solución. Entonces vamos a tener acá en la reacción cloruro de hidrógeno más agua y va a liberar esta reacción hidrógeno acuoso más cloruro, iones cloruro acuoso. La identificación típica del ácido que es liberar hidrógeno, ¿correcto? Ahora, las bases, ¿no? Van a tener otra definición. La base va a ser la sustancia que libera, pero que va a liberar en este caso hidroxilos, o sea, OHs. Y esta liberación lo van a hacer en agua, ¿correcto? En agua. Tenemos acá el hidróxido de sodio, ¿no? Está siendo diluido en agua, ¿no? Y lo que vamos a tener es la disociación total, ¿no? En la cual hay liberación de OHs, ¿no? Acá vemos la liberación de OH. Esta es la teoría de Arrhenius. A continuación, pasamos a la teoría de Bronsted-Lowry, en la cual, ¿no? Vamos a definir lo que es ácido de la siguiente forma. Hasta el momento hemos visto la teoría de Arrhenius y esta teoría de Arrhenius en su conclusión, que es lo que nos identifica. Ahora, en la teoría de Bronsted-Lowry, ¿no? Vamos a observar que
el ácido, ¿no? Para ellos, diré para el Brewster-Lowry, ¿no? Define el ácido como una sustancia que puede transferir un protón. Él habla de transferencia, ¿correcto? Una transferencia de protón y el protón es nada menos que el hidrógeno más. O sea, le digo, las teorías no se contradicen, sino, ¿no? En la forma como se denomina. Y esta transferencia de protón lo va a realizar a otra sustancia. La base, la base la está definiendo como una sustancia que puede aceptar ese protón, ¿no? Lo que va a hacer es aceptar el protón que transfiere el ácido. Cuando tenemos ácido acético, ¿no? Y lo disolvemos en agua, algunas moléculas, como les digo, se van a disociar transfiriéndole un protón. Formando, lo que va a formar es al transferir, ¿no? Ese protón, ¿no? Que en este caso vamos a ponerlo aquí a ¿no? Está este hidrógeno se va a convertir en este protón, ¿no? Lo va a transferir, ¿no? Formando el ion acetato. Ahora tenemos aquí, ¿no? Al ácido acético, al transferir este protón, se convierte en un ion, como ustedes observan, un ion, ¿no? En este caso negativo. Este ion es el ion acetato. El agua también se va a comportar, como le digo, como una base y también como un ácido, pero en este caso el agua se va a comportar como una base, ¿no? Y va a aceptar el protón, ya que estamos diluyendo, ¿no? El ácido acético en agua. El agua se va a comportar como una base al aceptar el protón, ¿no? Este protón lo que va a hacer, va a formar ahora el ion hidronio que vimos hace un rato, el H3 más. Este H3 más también puede ser, ¿no? Escrito en la forma de H más. Decir H3 más o H más es lo mismo en estado acuoso. Acá tenemos un gráfico en el cual podemos apreciar dos ejemplos de lo que hemos dicho hace un momento acerca del ácido acético acuoso que está reaccionando con el agua líquida, ¿no? El ácido acético se le está colocando como ácido y el agua es la base en este caso, ¿no? En lo que se está diluyendo. El ácido va a ceder un protón y se va a convertir en el ion acetato, ¿se acuerdan? Este ion acetato es el que se denomina base conjugada. Esta base conjugada se ha obtenido a partir de que este ácido acético al reaccionar con el agua va a ceder un hidrógeno. Va a ceder un hidrógeno, por lo tanto, de la base conjugada del ácido acético. Luego tenemos que el agua como base va a aceptar el hidrógeno y se convierte en un ácido conjugado.
Entonces, esta es la relación, ¿no?, que vamos a tener. Eh, Lo estoy colocando así para que lo puedan visualizar mejor, ¿no? Entonces, eso es con respecto al ejemplo anterior. También podemos analizar lo que pasaría del amoníaco, ya que el amoníaco, ¿no?, estamos pasando en este caso, está actuando una base y el agua va a actuar ahora como ácido, lo contrario al anterior, ¿no? Entonces, según la teoría de Bronsted-Lowry, ¿no?, cuando se trata de una base que está en una base y en un ácido están reaccionando ambos, la base es la que va a aceptar el hidrógeno. Entonces, no estamos diciendo nada diferente al anterior, simplemente estamos trabajando con el amoníaco y la base, que antes era el agua, ahora es el ácido, ¿no? Entonces, en esa forma, también estamos haciendo ver que mediante esta teoría se está visualizando el carácter anfótero que tiene el agua, que puede actuar, ¿no? Mediante esta, tiene una dualidad que puede actuar como base y también puede actuar como ácido, dependiendo del medio en que se encuentre. En el primer ejemplo, ella va a actuar como base porque está trabajando con un ácido. Y en la segunda parte, el agua está trabajando como ácido porque está trabajando con una base. Entonces el amoníaco va a aceptar el hidrógeno y se va a convertir en amonio, ¿no?, en ion amonio, y este sería su ácido conjugado, ¿correcto? Su ácido conjugado. O sea, la base va a tener su ácido conjugado. Se ha convertido esta base en ácido al aceptar el hidrógeno. Y el ácido, que es el agua, ¿no? Ella al ceder, ¿no? Al ceder un hidrógeno, porque está actuando como ácido, va a ceder el hidrógeno, entonces va a formar una base conjugada. Base conjugada es la porción que queda de la molécula del ácido después que transfiere el protón. Esta es la conclusión, ¿no? Que la base conjugada es la porción que queda de la molécula del ácido, ¿no? Al transferir un protón. Y el ácido conjugado, y el ácido conjugado se forma cuando el protón se transfiere a la base. El agua puede comportarse entonces como ácido, ¿no?, en algunos casos y en otros casos como base. Entonces a esto se le conoce como anfótero, que está dentro de la teoría de Bronsted-Lowry. Tenemos aquí en conclusión que la teoría de Bronsted-Lowry, ¿no?, nos dice que ácido es la sustancia que dona protones y la base es la sustancia que acepta protones.
En esta tenemos un ejemplo y algo que también no les terminé de explicar, que en este caso estamos utilizando, miren, ¿no? El ácido acético es un ácido débil. Entonces, ¿cómo puedo identificar si estoy trabajando con un ácido fuerte o débil? Es que acá, en este caso, debido a la presencia del ácido, ¿no? Es que se está utilizando esto en una ecuación que tiene, en este caso, es del caso de reversible, ¿correcto? Esta identificación es notoria que los ácidos débiles, ¿no? Al igual que las bases débiles, actúan dentro de una reacción del tipo reversible. En el caso también del amoníaco, por ser una base del tipo débil, ¿no? También ella está trabajando de, dentro de una reacción del tipo reversible. Ella es una base débil, por lo tanto tiene que trabajar en una reacción del tipo reversible. Bueno, entonces tenemos acá como ejemplo el fluoruro de hidrógeno más el agua en una reacción reversible. Este fluoruro de hidrógeno es un ácido débil, por lo tanto no se va a disociar totalmente. Una parte de él todavía va a quedar remanente como reactante. Aquí se está estableciendo claramente que esto sucede así a través de esta reacción reversible. Recuerden que esta reacción reversible hace de que subsistan productos y reactantes, ¿no? En el equilibrio. Tenemos acá el ion fluoruro que está siendo un producto, ¿no? El hidrógeno se ha transferido al agua, ¿no? Que en este caso, ya que está trabajando con un ácido, ella se convierte en una base, y al recibir el hidrógeno se convierte en un ácido conjugado, ¿correcto? H3O más o hidróneo acuoso. Diremos en conclusión que si aquí tenemos un HA, o sea, un ácido más una base, nos va a dar una base conjugada con un ácido conjugado, donde HA dona iones hidrógenos a B para formar el A-. El HA es el ácido conjugado de A- y B es la que acepta los hidrógenos, ¿no? Los iones hidrógeno más, para formar el Hb+, que en este caso sería el ácido conjugado. B es la base conjugada del Hb+. A- se le conoce como base conjugada de HA y Hb+ es el ácido conjugado de B. Mediante el concepto de Bronsted-Lowry, ¿no? También a especies químicas como moléculas, iones que tengan la capacidad de donar, ¿no? Tengan la capacidad de donar, ¿no? Donar protones son ácidos. Y los que acepten protones son bases. Entonces tenemos acá, por ejemplo, la piridina, ¿no? La piridina es una base. El agua va a actuar acá, si ella es una base, entonces quiere decir que el agua está actuando como un ácido, ¿correcto? Así tenemos que el ácido, que es la base, tenemos aquí la base, ¿no? Lo que va a pasar es que el agua, ¿no? El agua va a transferir un hidrógeno, ¿no? Y la base lo va a aceptar, entonces vamos a tener acá, ¿no? Las bases son las que aceptan, entonces vamos a tener un ácido conjugado, ¿no? Al cual ya se le ha agregado ese hidrógeno y tenemos el resultado de tener un OH, ¿no? Un OH, en este caso, un OH de la base, ¿no? Que se ha formado al transferir el hidrógeno a la piridina. En otro caso, tenemos el ácido
el fluoruro de hidrógeno que está actuando con la base, que en este caso es el agua. Como acá hay un ácido, que fluoruro de hidrógeno, entonces ahora le tocó al agua hacer de base. Esta reacción va a dar la formación, ¿no? Al fluoruro de hidrógeno, al ceder su hidrógeno, ¿no? Al transferir su hidrógeno, lo que va a hacer es que la base, ¿no? Lo acepte. Entonces vamos a tener que se va a formar el ion fluoruro como base y tenemos acá el ion hidronio como ácido. El agua, como compuesto anfótero, bajo el concepto de Bronsted-Lowry, no va a tener un comportamiento dual, ¿no? Y esta va a ser que ella, bajo ciertas condiciones, o sea, si está trabajando con un ácido y es una base, o cuando está trabajando con una base, ella se convierte en ácido, ¿no? Entonces, bajo ciertas condiciones, va a donar un protón y en otras condiciones va a aceptar un protón. El agua tiene comportamiento anfótero. Este comportamiento anfótero lo podemos observar en lo que indicamos aquí, ¿no? Y vamos a obtener, ¿no? El agua va a reaccionar con otra molécula de agua. Una de ellas va a ser de ácido y la otra de base. Entonces va a haber ácido, ¿no? Y la formación del ion hidróneo como ácido y la formación del oxidrilo como base, ¿no? A partir de estas moléculas. Por eso que el agua, ¿no? Al tener estos iones, tiene comportamiento anfótero según el medio en el cual esté actuando. El ion bicarbonato también es un anfótero, ¿no? Que al reaccionar con el agua, ¿no? Puede obtener pues una base o puede tener, acá tenemos la formación de del protón, ¿no? El protón H3O, ¿no? Al ceder un hidrógeno, está cediendo un hidrógeno al agua, ¿correcto? Entonces quiere decir que este es un ácido, ¿no? Este es un ácido que está actuando como una base. Y acá lo tenemos actuando formando como una base. Y el agua está actuando como un ácido. Luego vamos a tener acá que va a haber formación de OH. En el concepto ácido-base, ¿no? Se establece que a partir del reactante, ¿no? Se establece a partir del reactante y del producto. Entonces vamos a tener un ácido, ¿no? Como en este caso el agua, que está reaccionando con el amoníaco acuoso, que es una base. El ácido, que es la base, diré que el ácido que es el agua, disculpen, el ácido que es el agua, va a dar una base conjugada al ceder el hidrógeno y la base al aceptarlo se va a convertir en un ácido,
¿no? En este caso, el ion amonio acuoso. Si el agua es ácido, su producto es OH, como base conjugada. Si el amoníaco es la base, ¿no? Estamos viendo que es la base, entonces su producto es el amonio, ¿no? Y este sería su ácido conjugado, ¿correcto? Después tenemos aquí los pares ácido-base conjugados, ¿no? Tenemos aquí que el hidronio, que es el ácido, pierde un hidrógeno y se va a convertir en una base conjugada OH-, ¿no? Acá lo vemos en la figura. Y por otro lado, tenemos los pares ácido-base conjugados, el amoníaco como base, ¿no? Transfiere un hidrógeno y se convierte en amonio, en ion amonio, que vendría a ser el ácido conjugado, y acá lo podemos observar. Ejemplos de ácidos y bases comunes con sus respectivos ácidos y bases conjugados. Tenemos aquí que partiendo de los ácidos vamos a obtener el protón más la base conjugada, por ejemplo, como el fluoruro de hidrógeno, ¿no? Y observen que estamos viendo ácidos en este caso del tipo ácidos débiles, ¿no? Porque están bajo una reacción del tipo reversible. Entonces tenemos el fluoruro de hidrógeno, se va a disociar, ¿no? En protón y base conjugada, en este caso fluoruro, ¿no? El protón H+ y el fluoruro, la base conjugada del ácido HF. Tenemos el ácido sulfúrico, ¿no? Aquí H+ y HSO4. Tenemos el agua como H+ o H, el HSO4 como H+ y SO4-2, el amonio como H+ y amoníaco. Ahora, partiendo de una base más protón, vamos a tener el ácido conjugado. Acá tenemos si esta base acepta el protón, se convierte en un ácido conjugado como el agua. El agua, al recibir un protón, se convierte en el ácido conjugado hidróneo, no ion hidróneo. Tenemos aquí el amoníaco, al recibir el protón, lo que o sea, se va a mezclar con él, lo que va a pasar es que va a formar el ion amonio. Acá tenemos el ion sulfuro más agua, más protón, disculpen, más protón, nos va a dar el sulfuro de hidrógeno, y así el siguiente, ¿no? También va a recibir un hidrógeno y va a convertirse en un ácido. El último, de igual forma, tenemos el fluoruro más hidrógeno, más ion hidrógeno o protón, nos da el fluoruro de hidrógeno. Los ácidos y bases fuertes y ácidos y bases débiles. Según esto vamos a tener, ¿no? Bajo el concepto de Bronsted-Lowry va a aparecer el concepto de ácido y base fuerte, ¿no? Ácido y base débil. Los ácidos y bases fuertes se van a ionizar, como les digo, totalmente, ¿no? Siendo ácido o base fuerte, cualquiera de las dos se va a ionizar en solución acuosa, ¿no? Pero como ya les digo, ellos se disocian, ¿no? Los ácidos y bases fuertes se disocian o se ionizan totalmente en solución acuosa. O sea, ustedes le agregan agua y ellos inmediatamente se van a ionizar totalmente en sus iones, siendo un ácido o una base fuerte. Mientras que los ácidos y las bases débiles, ¿no? Ellos tienen otro comportamiento, ¿no? Solo se van a disociar parcialmente. Eso es muy importante, porque ya les dije que va a quedar un remanente, ¿no? De reactantes, es un equilibrio. Dentro de los ácidos fuertes tenemos el ácido perclórico, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido iodídrico, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Bueno, entre los principales. Mientras que las bases fuertes tenemos el hidróxido de litio, hidróxido de sodio, potasio, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio, hidróxido de estroncio y hidróxido de bario.
Esta es la reacción de un ácido fuerte cuando se le agrega agua. Este ácido, ¿no? Se va a disociar completamente, o sea, también se le dice ionizar completamente en sus iones, ¿no? El ion hidrógeno, y también tenemos aquí este otro componente que es el otro ion, ¿no? Que corresponde al ácido. Mientras que en un ácido débil vamos a tener que este ácido, ¿no? Este ácido débil, ¿no? También se va a disociar en iones hidrógeno y el otro componente también en ion, pero va a quedar un remanente de este ácido débil porque no se disocia totalmente. O sea que debemos de considerar cuando hagamos un problema, ¿no? Que cuando hay un ácido fuerte en esta forma o un ácido débil en esta otra forma, ¿no? O de lo contrario, también decir que hay una forma parcial de, ¿no? de disociación, ¿no? Y hay un remanente de algo. Ya eso sí, ya eso es condición del problema, porque se le dice no considere esto y considérelo así. Eso va, o considérelo totalmente, eso ya depende del problema. En los ácidos fuertes, tenemos que la ecuación química se reconoce a un ácido fuerte por la flecha que va en un solo sentido, o sea, es irreversible. Mientras que una base fuerte se reconoce porque ella también actúa en una ecuación en la cual hay una base, una flecha que nos da un proceso que es irreversible. Todos los demás compuestos, ¿no? O bases son débiles. Tenemos aquí los ácidos y las bases débiles que vienen a ser las que se representan mediante una doble flecha, ¿no? Mediante una doble flecha, de doble sentido, o una flecha de doble sentido, cualquiera de las dos, ¿no? Y esto va a corresponder a reacciones o procesos del tipo reversible. Acá tenemos los ácidos débiles y tenemos acá bases débiles, ¿no? Tenemos acá la teoría de Lewis, la teoría de Lewis. Esta teoría de Lewis nos dice lo siguiente, ¿no? Que va a ampliar, como les dije, va a ampliar el concepto de ácido y base. Lo que nos dice es que el ácido, en este caso, ¿no? El ácido, ay Dios, un momentito. El ácido es aquella sustancia o especie química, molécula o ion que acepta un par de electrones. Y la base es una molécula o ion que al tener al menos un par de electrones, ¿no? Dona un par de electrones. Un ácido es una especie deficiente de electrones y una base tiene al menos un par de electrones libres. Lo podemos ver en este gráfico donde tenemos aquí, ¿no? A este amoníaco que está relacionando con este fluoruro de boro, ¿no? En el cual la base de Lewis tiene, ¿no? Que, ¿no? La base, en este caso, es la que tiene el par de electrones que va a donar, lo está donando, ¿correcto? Esta la está donando. Está donando su par de electrones, ¿no? Su par de electrones al ácido. Y esta es la forma que se obtiene el compuesto. Vemos aquí que la base está compartiendo el par de electrones, entonces es un enlace del tipo coordinado o dativo o coordinado. Entonces aquí lo vemos en acción, ¿no? A esta donación de electrones. ¿No? La teoría de Lewis entonces nos dice que el ácido acepta un par de electrones. Por lo tanto, se le conoce como aceptor. Mientras que la base
Es una sustancia que dona el par de electrones asociados al dador. La reacción ácido-base, entonces es la formación de un enlace del tipo dativo o coordinado. Acá lo observamos, ¿no? Como les he explicado, y acá está la formación de dicho enlace. Tenemos que la formación de un complejo, entonces también se explica bajo el concepto de bajo el concepto de lo que es ácido base de Lewis. Tenemos aquí, ¿no? La base de Lewis, ¿no? Acá tenemos dos moléculas de esta base que están reaccionando con un catión de plata, ¿no? Que en este caso sería un ácido, ¿no? Un ácido de Lewis, ¿correcto? Estamos tomándolo como ácido de Lewis, base de Lewis, ¿ah? Y entonces vamos a tener acá la formación de un complejo, ¿no? Que vendría a ser el complejo ácido-base, ¿correcto? Mm. Ahora, también la teoría de Lewis permite explicar y entender, ¿no? Permite explicar y entender la formación de decenas de estructuras. Entonces vamos a tener acá el, una base de Lewis, como se les indicó al comienzo, cuando estamos explicando las propiedades de los ácidos y las bases, y también el O-2 también es una base de Lewis, y acá tenemos el SO3, que es el ácido de Lewis. Los dos reaccionan para formar un ácido base, ¿no? SO4-2. También la disolución del cloruro de hidrógeno, ¿no? En agua para la obtención del ácido clorhídrico, y la formación del ion hidronio, se puede explicar mediante esta teoría. Tenemos aquí el cloruro de hidrógeno que va a reaccionar con el agua, en este caso, como va a accionar como base para la formación, ¿no? de un nuevo complejo, en este caso, y nos va a dar una nueva base, ¿no? Que sería el ion cloruro, ¿no? Acá tenemos un nuevo ion, ¿no? En este caso, un catión. Unos temas más complicados de la química, como son los iones complejos, también pueden ser explicados, como ya hemos visto este anteriormente o este otro. Vamos a ingresar a lo que es el pH y diremos que el pH es una medida del grado de acidez de una solución acuosa. Esta medida al cual le denominamos pH va a ir en una escala, ¿no? Que parte de 0 hasta 14. ¿No? Teniendo su numeración, ¿no? Va de 0 hasta 14, siendo el punto neutro 7, que está dado como un ejemplo para esto, el agua, ¿correcto? Ahora tenemos aquí para el lado izquierdo, ¿no? De 0 a 7, ¿no? Y va bajando, y cuanto más bajas es más ácido. Y hay una liberación de protones. Por lo tanto, la liberación se hace de acuerdo a la acidez que tiene este ácido, ¿no? Para el lado derecho tenemos nosotros que a medida que va subiendo, este pH se convierte en más alcalino por la liberación de OH, de oxidrilos. Vamos a ver o acercarnos un poco más y observaremos que el ácido de batería tiene un pH 0, los jugos estomacales 1, el limón tiene un pH 2, las bebidas gaseosas 3, el tomate 4, el café, ¿no? Que nos encanta, tiene un pH 5, o sea, todos son ácidos. La leche también es un poco ácida, ¿no? Tenemos el pH 6, el agua es neutra, la sangre de nosotros, ¿no? La sangre en general es un pH 8, o sea, somos básicos. Tenemos la clara de huevo, es 9. Las pastillas estomacales que toman cuando tienen un dolor de estómago, ¿no? Una indigestión, tiene pH 10.
El amoníaco tiene pH 11. El jabón que utilizamos para las manos, o sea, el cosmético, tiene un pH 12. El lavavajillas que utilizamos para lavar los platos es un pH 13. Y el desatascador de tuberías tiene un pH 14. Tenemos aquí lo que se le ha informado a ustedes acerca de los pHs, pero en esta ocasión también tenemos que, no se nombra también la concentración de oxidrilos. Entonces, también podemos hablar de pOH. Tenemos aquí el caso del agua, en que la concentración de hidronios y de oxidrilos es la misma, 10 a la menos 7. 10 a menos 7 en los dos casos, por lo tanto el pH, ¿no? Que no lo da, en este caso los iones hidronio, ¿no? Nos dice que es 7. Y lo tenemos aquí. Mientras que tiene una concentración de OHs también de 10 a la menos 7. Y tomamos que su pOH es 7, ¿correcto? Esa es del agua pura. ¿No? Y por ponerles otro caso, como el zumo de naranja, por ejemplo, en el zumo de naranja vamos a tener una concentración, ¿no? de 10 a la menos 4 de iones hidróneo molar, ¿no? Y en el caso, y también de OHs, la concentración de OHs molar es 10 a la menos 10. Por lo tanto, el pH, nos lo da aquí, no es 4. Y el pOH, que lo tomamos de la concentración de los iones oxidrilo molar, que es 10 a la menos 10, nos va a dar un pOH de 10. ¿Para quién? Para el zumo de naranja. En el caso, por decir, del hidróxido del hidróxido de sodio, vamos a tener una concentración, de iones hidronio de 10 a la menos 14 y una concentración de iones oxidrilo de 10 a la 0. Por lo tanto, vamos a tener un pH de 14, para el hidróxido de sodio, y para el de oxidrilos nos va a salir el pOH, que sería 0. Como se ha observado, se puede comprobar que el pH más el pOH, disculpen, acá hay un error. Ya, el pH más el pOH nos van a sumar 10. 10 a la algo, ¿no? 10 a la algo. Entonces, lo que vamos a hacer es que este pH más pOH, disculpen, el pH más el pOH van a sumar 14. Aquí hay un error también. Hay que arreglar esto. Disculpen, que y sería 14. La suma de ellos es 14. Al sumar 14 es que tenemos estos resultados, ¿no? 14 más 0 es 14, 7 más 7 es 14 y 4 más 10 es 14.
También debemos considerar que el producto de las concentraciones del ion hidrógeno o hidronio, ¿no? Por la concentración de los iones oxidrilo va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. En nuestro organismo tenemos los pH, algunos pHs de los órganos en el ser humano, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de los pulmones, 6.7, de los intestinos 7.2, por citar algunos, de los huesos es 7.4, ¿no? El estómago está entre 1.5 y aproximadamente llega hasta 3.5. Tenemos aquí la saliva, tiene un pH entre 6 a 7.4 aproximadamente, ¿no? Tenemos el páncreas, ¿no? 7.5 a 8. Tenemos aquí los riñones, ¿no? 7 a 7.3, ¿no? Y en los músculos de 6.9 a 7.2. Si ustedes observan, en la mayor parte de los casos, nuestros órganos, ¿no? En la mayoría, son básicos. Entonces hay que tener bastante cuidado con lo que consumimos, especialmente cosas como el licor, que es bastante ácido, ¿no? 5 o menos, por ejemplo. Determinación del pH, lo hacemos como pH es igual, el pH es igual, esta es la definición, ¿no? El pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno o hidrógeno. Y el pH más el pOH es igual a 14, como les estuve indicando en esta parte, ¿no? Luego, tenemos que, si tenemos las concentraciones de los iones hidronio, o hallamos la concentración de los iones hidronio, podemos hallar el pH y por diferencia, ¿no? De 14 menos el pH podemos hallar el pOH y por diferencia también de 14 menos el pH podemos hallar el pOH. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí para el caso, por ejemplo, de acá, ¿no? De donde si la concentración de hidrógenos es 1 por 10 a la menos 3, entonces su pH es 3, ¿no? Y por diferencia 14 menos 3 me da 11, que sería el pOH. Lo mismo podríamos tomar para esta otra concentración, ¿no? Donde la concentración de hidrógenos es 1 por 10 a la menos 12, siendo su pH 12 y por diferencia de 14 el pOH es 2. Llegamos a la neutralización de soluciones, donde tenemos aquí una bureta graduada en la cual vamos a tener hidróxido de sodio, uno normal, ¿no? Está disuelto, está diluida este hidróxido de sodio, ¿no? Está tomada como una pinza a través de un soporte un soporte universal y una tenaza. Y tenemos aquí en la base de este soporte un matraz con solución de ácido clorhídrico con una concentración desconocida. Y acá sí sabemos la concentración, ¿no? De la base de la que está en la bureta. Debemos también observar que aparte en el matraz no solamente tenemos la solución de ácido clorhídrico con concentración desconocida, sino también se le ha agregado, como le dije, un indicador para ver el cambio de viraje cuando exceda en un algo, ¿no? Y nos marque que estamos recibiendo un hidróxido, porque el ácido clorhídrico es transparente y el indicador también es transparente porque ambos son ácidos. Pero si hay un exceso de basicidad, entonces esto va a cambiar de color. Podemos decir entonces que se cumple que el número de equivalentes gramos del ácido es igual al número de equivalentes de gramos de la base cuando se trata de una neutralización. Luego, este número de equivalentes gramos del ácido también podemos nosotros expresarlos como el producto de la concentración dada como normal o normalidad multiplicado por el volumen del ácido igual a la normalidad por el volumen de la base. Un ácido débil, ¿no? Se ioniza, ¿no? En una reacción del tipo
del tipo reversible. Este ácido débil lo tenemos acá en una reacción del tipo reversible. Ya estamos acá indicando esto, que es muy importante, ¿no? Estamos indicando esto. Y que esta disociación se trata de un ácido débil, por lo tanto, ¿no? Debemos de considerar que esto no es su disociación total. Y este doble flecha nos está indicando eso. Pero aún así, su constante de acidez estaría dada por el producto de estas concentraciones dividida, la concentración de de estos iones, ¿no? Dividido entre la concentración del ácido inicialmente. La constante de acidez está dada por el caso A. Y tenemos a continuación la ecuación de Henderson-Hasselbalch que nos explica que para hallar el pH en una solución a partir del pKa, ¿no? Y las concentraciones, el equilibrio del ácido y de la base conjugada, se explican o se emplea para ello el cálculo del pH de las soluciones amortiguadoras, ¿no? O también llamadas soluciones tipo buffer o tampón. Que el pH va a ser igual al pKa más logaritmo de la concentración, de este cociente, ¿no? La concentración de A menos entre la concentración del ácido inicial. Ahora vamos a tener aquí que pH de la acidez de una solución amortiguadora, el pKa va a ser el logaritmo negativo de K sub A, y el K sub A es una constante de disociación ácida. La concentración del HA es la concentración del ácido débil, como ya lo vemos acá, mediante esta doble flecha estamos identificándolo, y la concentración de A menos, que sería la concentración de su base conjugada. Pasamos a los ejercicios de clase. Empezamos con el primero y nos dice, en 1680 Robert Boyle observó que los ácidos disuelven muchas sustancias, cambian de color algunos tintes naturales que son indicadores y pierden sus propiedades características al mezclarse con álcalis. Al respecto, indique alternativas que le corresponden a las propiedades de los ácidos. Uno, al disolverse en agua, se ioniza y la solución formada enrojece el papel tornasol. Dos, son capaces de desnaturalizar las proteínas y tienen sabor amargo. Tres, al ponerse en contacto con un metal activo, ocurre una reacción en donde se desprende hidrógeno. Tenemos cinco alternativas y vamos a darle tiempo a ustedes para que puedan resolver el problema, ¿no? Me-
A ver, vamos a continuar con el primer ejercicio. Entonces, acá vamos a determinar las respuestas. A ver, alguno que ya tenga alguna respuesta con respecto a lo primero, la primera pregunta, vamos a resolverla entonces. Es definición. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? El primero nos dice, al disolverse nos hablan sobre los ácidos, ¿no? Y nos dicen acá que los ácidos, ¿no? Nos dicen los ácidos se disuelven muchas sustancias y estos cambian de color. Entonces hay que ver que aquí cambian de color en algunos tintes naturales, ¿no? Que estos se conocen como indicadores, ¿no? Entonces, y pierde sus propiedades características al mezclarse con álcalis. O sea, si el ácido se mezcla con un álcali, pierde sus propiedades. Porque nos va a dar, ¿no? El producto de un álcali con un ácido nos va a dar, como ustedes saben, una sal, ¿no? Al respecto, indique esto. Entonces acá tenemos que decir la primera, al disolverse el agua, se ioniza y la solución formada enrojece el papel tornasol, ¿no? Al disolverse en agua. ¿Quién? Claro, claramente se dice pues que es el ácido, ¿no? De los ácidos, estamos hablando de los ácidos. Entonces el ácido al disolverse en agua se ioniza y la solución formada enrojece el papel tornasol. Entonces, para ese caso vamos a decir que sí es correcto porque los ácidos al disolverse en agua se van a disociar, van a liberar iones hidrógeno, ¿no? H más 1, y la presencia de dicho ion se reconoce porque la solución va a enrojecer el papel tornasol. Entonces, para la primera es correcta. Para la segunda, nos dicen que estos ácidos son capaces de desnaturalizar las proteínas y tienen sabor amargo. Habíamos dicho que el sabor de los ácidos, su mismo nombre lo dice ácido, es agrio, ¿no? Que no es amargo. Amargo es el de las bases, por lo tanto, eso es incorrecto, ¿no? La primera parte es verdad, no desnaturaliza las proteínas, pero no tienen sabor amargo, sino agrio. Y la tercera, al ponerse en contacto con un metal activo, ¿no? Los ácidos cuando se ponen en contacto con un metal activo, ocurre una reacción en donde se desprende hidrógeno. Esto es correcto, ¿no? Y vamos a tener que sería, en todo caso, correcto, incorrecto y correcto. Vamos a poner acá la solución. Tenemos acá la solución para que lo puedan estudiar ustedes mejor. Y la respuesta, que sería la respuesta E. Listo. Pueden tomarle foto. Voy a pasar al otro ejercicio. Ejercicio 2. En las sociedades muy desarrolladas, las bases son compuestos indispensables y se emplean para fabricar pulpa de papel, detergentes y otros productos químicos. Ya. Este, También ¿no? Para desarrollar compuestos como detergentes y otros productos químicos. Respecto a las bases, seleccione la secuencia correcta de verdadero o falso. En este problema nos están indicando entonces que vamos a hablar sobre las bases, ¿no? O sea, los hidróxidos. Y que estos no se utilizan para fabricar pulpa de papel, detergentes y otros productos químicos. Y hay que decir si es verdadero o falso. En el primero nos dice, disueltas en agua estas bases, en agua, tienen una consistencia jabonosa.
tienen una consistencia jabonosa. Entonces, en esta parte diremos que al disolvérsela en agua, adopta un aspecto jabonoso, ¿no? Y eso es identificatorio, como ocurre en los jabones, como yo les he hablado, el jabón detergente, que en este caso sería ese jabón Bolívar o jabón de Pepa, que lo conocemos, ¿no? Jabón Marsella, esos jabones para lavar la ropa, y también forman parte de otros detergentes que se venden en polvo, ¿no? Listo, entonces, por lo tanto, la primera tendríamos que sería verdadero. Para la siguiente decimos, son resbalosas al tacto y adquieren color azul con la fenoltaleína. Cuando hemos visto la neutralización, teníamos en la bureta el hidróxido de sodio y en la parte inferior teníamos el ácido clorhídrico con la fenoltaleína, ¿no? Con la fenoltaleína. Y veíamos y les expliqué que al caer el hidróxido de sodio, lo que hace es que este indicador que es ácido y que con el ácido clorhídrico es transparente pasa cambia de color a color grosella. Entonces aquí tendríamos que este segundo es falso porque si bien aciertos son resbalosos, pero su color no es azul de la fenolftaleína al virar, sino rosado, no grosella. Entonces, por lo tanto, la 2 es incorrecta. La 3, en la 3 tenemos cuando interactúan con los ácidos, estas bases, ¿no? Las bases actúan con los ácidos, se neutralizan. Por supuesto, eso también lo he explicado en la teoría. Por lo tanto, tenemos verdadero, falso, verdadero. Al tener verdadero, falso, verdadero, la respuesta sería la D. Ya. Pasamos al siguiente ejercicio. Tomen acá foto, estoy poniendo la solución del problema 2, ¿ya? Pasamos al problema 3. En 1884, Arrhenius presentó su teoría de disociación electrolítica de las reacciones ácido-base. Se aplica a sustancias en solución acuosa. Esta teoría está referida principalmente a la función ácido e hidróxido. Al respecto, indique la secuencia correcta de verdadero o falso. Tenemos lo siguiente, ¿no? El ion oxidrilo es el responsable de las propiedades químicas de una base. En ese caso diremos que es verdadero. En el segundo, los ácidos contienen uno o más hidrógenos ionizables. También es verdad. El tercero, la reacción ácido-base de Arrhenius se representa por una ecuación iónica. Habíamos visto en el caso del agua, ¿no? Que ésta se puede ionizar en iones hidronio y oxidrilo. Por lo tanto, es verdad. Tenemos entonces la respuesta siguiente, ¿no? Ya, aquí tenemos entonces la respuesta, serían, las tres son verdaderas, por lo tanto, la respuesta sería la C. Ya. Toma foto, por favor, paso al siguiente. Ejercicio 4. Bronsted y Rowley en el año 1923 presentaron en forma independiente extensiones lógicas de la teoría de Arrhenius. La teoría de Bronsted fue más amplia que la de Lowry y como resultado en un inicio se le dio el nombre de teoría de Bronsted para posteriormente llamarse teoría de Bronsted-Lowry. Al respecto, señale los enunciados correctos.
Uno, explica el carácter anfótero del agua y otras sustancias. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Tienen que intervenir porque están postulando ustedes, por favor. Tienen que intervenir. Ya. Pueden abrir su micro y participar, ¿ya? Entonces, en el primero tenemos que es correcto, ¿no? Bajo ciertas condiciones, ¿no? Dependiendo si está trabajando con un ácido o con una base, ¿no? El agua y otras especies se pueden comportar como ácidos o bases, ¿no? A dichas sustancias se le llama anfóteras o también se le llama anfipróticas. Entonces, esta primera es correcta. En la segunda, tenemos que, a ver, un momentito. Ya. Ya, nos dice, la reacción ácido-base, ¿no? Necesariamente ocurre en medio acuoso. Sí, en el caso de Bronsted-Lowry, ¿no? Vamos a tener que esto realmente no, esta teoría va a incluir mayor número de especies ácidas y básicas. No se va a limitar, ¿no? A definir sus componentes, ¿no? Sus comportamientos en medio acuoso, como ocurre en la teoría de Arrhenius. Por lo tanto, este es incorrecto. Para el siguiente, la base se transforma en ácido conjugado luego de recibir un protón. Esto es correcto, ¿no? Esto es correcto bajo la teoría de Bronsted-Lowry. Por lo tanto, la respuesta es, ¿no? Que la primera es correcta y la segunda, la última también es correcta. Entonces, tenemos la uno y la 3, ¿no? La uno y la 3 son correctas. Porque nos preguntan, señalen los enunciados correctos. La uno y la 3 son correctas. Revisen, nos dijeron que revisaran, de repente no están así en sus separatas, revisen, así está en amarillo, ¿no? Que revisen, si no está así, corríjanlo. De lo contrario, lo dejan igual, ¿no? Tienen que ver eso. Nos dijeron que corrigieran. Ya, acá tienen para que ustedes puedan tomar foto. Pasamos a la siguiente. Ejercicio 5. La teoría de Bronsted-Lowry se aplica a las reacciones de transferencia de protones, llamadas reacciones protólisis. En estas fórmulas a continuación, al respecto, van a ustedes escribir las fórmulas químicas que faltan. Tenemos aquí la solución siguiente. En la solución siguiente vamos a tener que para la primera reacción nos dicen, ¿no? ¿Qué es lo que es necesario para obtener la... Nos ponen así, es que esto faltaba, ¿no? Este faltaba.
Este amoníaco es el que faltaba porque lo que vamos a tener que en este primer, en el ácido que está participando aquí, ¿no? Este ácido que está participando, nosotros vamos a, lo que se va a hacer es que el hidrógeno va a ser transferido, ¿no? Al amoníaco para tener como resultado el amonio, ¿correcto? Por lo tanto, quedaría solo el radical sulfato en este caso. Por otro lado, tenemos aquí, ¿no? Que va a haber el primero sería el ácido, la segunda sería la base, y tenemos la base conjugada que sería el sulfato, y el ion amonio sería el ácido conjugado. Ya, listo. Ahí están, cada uno está indicado. En el siguiente tenemos que en el problema aparece en los productos, el primer producto no está dado. Entonces, aquí va a ser la respuesta este, este catión, ¿no? El pH 4 más uno, y vamos a tener que es necesario que esté, ya que en la parte inicial tenemos este pH 3, ¿no? En estado gaseoso, que es la base, ¿no? Y está actuando la base, ¿por qué? Porque tenemos un ácido fuerte, en este caso, como es el ácido clorhídrico. Ustedes se dan cuenta que acá hay un ácido clorhídrico, ¿no? Este ácido lo que va a hacer es, como ácido va a transferir, ¿no? Este hidrógeno al primero, y vamos a tener aquí el ácido conjugado, ¿no? ¿No? El ácido conjugado que tendríamos en este caso, ¿no? Que esta base, que era al comienzo el pH 3, ahora se convierte en un ácido, que sería el ácido conjugado, y el ion cloruro sería la base conjugada, ya que ha perdido su protón, ¿no es cierto? Sino que a veces no se mueve esto, entonces hay que procurar colocarlo en su lugar nada más, y ya lo tenemos, ¿no? Ya, ahí está, cada uno está indicado. Listo, pasamos al siguiente. En el tercero, en la 3 romanos, tenemos los dos productos primeros, y nos falta diré los dos reactantes primeros, y nos falta el producto primero entonces vamos a ver acá que aquí vamos a necesitar ¿no? A este producto, al primer producto. Tenemos los dos reactantes. Entonces tenemos el hidróxido de berilio, ¿no? Que es una base, porque tiene acá su OH, entonces ya sabemos que es una base. Y acá tenemos al ion hidronio, chicos. Entonces, al ion hidronio, que lo conocemos que es muy ácido, ¿no? En su K, su A es 1, ¿no? Entonces es bastante ácido. Luego vamos a tener aquí lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí la base, el hidróxido de bario, va a estar actuando con el ácido que es el hidronio en este caso, y va a dar la formación en este caso, del ácido conjugado, que sería el ion de berilio en este caso, y tenemos la formación de agua, ¿no? Como base. En el cuarto también vamos a tener lo siguiente. A ver,
Ujú. Ya. Entonces, para este caso, para el anterior, para este último, el 4 romanos, tenemos acá el ion cianuro más, no se conoce el segundo reactante y nos va a dar acá sobre bajo una reacción del tipo reversible al ácido cianhídrico de estado líquido más al OH, al ion oxidrilo o OH acuoso. Entonces, acá vamos a necesitar, pues, para que se forme el ácido cianhídrico, yo veo aquí que tengo el ion cianuro, por lo tanto, él va a necesitar de hidrógeno para convertirse en un ácido cianhídrico. Lo lógico, y acá aparece un OH, quiere decir que anteriormente hubo un ácido, ¿no? Para actuar con el ácido cianhídrico y que este ácido le transfiera, ¿no? A este hidrógeno. Entonces aquí lo completamos con el agua, ¿no? Ya, porque sería lo más conveniente debido a que esta agua se comporta como ácido y como base. Entonces yo lo puedo utilizar en esa forma. Luego aquí en este caso transfiero el hidrógeno, ¿no? Y tengo ahora el ácido conjugado del ácido cianhídrico y la base que sería el OH, ya que al agua al perder el hidrógeno se convierte en OH, ¿no? ¿Listo? Tomen foto para esta parte, entonces la respuesta es la D. Pasamos al siguiente ejercicio. 6. La teoría ácido-base de Lewis se aplica a la reacción de adición por enlace dativo. Está en función del aporte y recepción de un par de electrones. Al respecto, seleccione la proposición correcta. Empezamos entonces rápidamente, ¿no? Y vemos. La primera, un ácido es capaz de donar un par de electrones. Estas especies, ¿no? Según la teoría, son aceptores de pares de electrones, ¿no? En la formación de uno o más enlaces dativos, habíamos dicho. Por lo tanto, es incorrecta pasamos a la segunda. B. Una base es la sustancia que acepta un par de electrones. Por lo anterior, es falso también o es incorrecto. Las especies básicas, según esta teoría, son donadores de pares de electrones en la formación. Por lo tanto, es incorrecto, ¿no? La siguiente dice, en la reacción ácido-base se produce compartición de un par de electrones. Por supuesto, uno dona y el otro acepta, por lo tanto, hay una compartición. Eso es correcto. Entonces, la C es correcta. La D, los iones fierro más 3, cobre más 2 el hidronio tienen carácter básico. No, todo lo contrario, tienen carácter ácido. Por eso que el hidronio está presente siempre en una molécula ácida, ¿no? Y tenemos aquí entonces el D es incorrecto y el E, los iones cianuro, sulfato y cloruro tienen carácter ácido. No, todo lo contrario, ellos son básicos. Si a ellos les donan los protones, o sea, el H+, entonces ahí sí se convertiría en ácido, ¿no? Entonces ellos forman parte de un ácido, ellos no son ácidos. Entonces vamos a tener que es incorrecto. Por lo tanto, la respuesta sería la siguiente, ¿no? La respuesta sería la C. Acá tiene. Listo. Tomen foto, pasamos a la siguiente.
Ejercicio 7. La mayoría de los ácidos fuertes son ácidos inorgánicos, como el ácido sulfúrico. Las concentraciones de los iones en soluciones de electrolitos fuertes se puede determinar directamente a partir de la molaridad del electrolito fuerte. Se prepara una solución acuosa de ácido sulfúrico al 9,8% de masa, con una densidad de 1,15 gramos por mililitro. Y si a 40 mililitros de esta solución se le agrega o adiciona 144 mililitros de agua destilada, al respecto determine la molaridad y el pH. Esto es lo que nos piden, entonces hay que tomar en cuenta que nos están pidiendo dos cosas, ¿no? Nos están pidiendo que determine la molaridad y el pH de la solución diluida, pero al agregarle el agua, al adicionar el agua, hay que tener bastante cuidado. Entonces, datos, logaritmo de 5 es igual a 0,7 y tenemos la masa molar dado en gramos por mol del ácido sulfúrico, que es 48 gramos por mol. En primer lugar, tenemos que calcular la molaridad del ácido sulfúrico a partir de lo que nos dan acá como su porcentaje en masa, ¿correcto? Entonces, este dato lo utilizamos para hacer el de partida, 9,8% de los gramos del soluto y como estamos tratando de una cantidad y no nos dan, estamos tomando como base que es el porcentaje, o sea, 100 gramos del total. Entonces, 99,8 de 100 gramos, ¿no? 9,8 gramos de 100 gramos es lo que es realmente el ácido sulfúrico. Luego lo vamos a multiplicar por su masa molar, pero vamos a ponerlo invertida, ya que necesitamos que estos gramos se conviertan en moles, ¿no? Como estos gramos se van a convertir en moles, ¿no? Entonces ya tenemos esa conversión. Y luego tenemos que convertir entonces, ¿no? Estos gramos que es de la solución, ¿no? Los gramos de la solución convertirlas a litros. Entonces, porque su expresión es molaridad, lo que nos piden acá es molaridad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es multiplicarlo ahora por la densidad que nos dan en el problema. En el problema nos dan la densidad en esta forma, ¿no? Y eso lo utilizamos acá para desarrollar el problema, diciendo que un gramo de esta solución es igual a 1,15 gramos de la solución es un mililitro, ¿no? Por mililitro, porque así está dada la densidad, ¿no? Eso es 1,15 gramos de la solución por un mililitro de solución. Listo, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Simplemente vamos a simplificar, ¿no? Con los gramos de la solución que nos da, y por lo estoy poniendo los dos en un color rosado para que ustedes puedan simplificar. Y esto, por último, una vez que esto está dado ya en mililitros, ¿no? Lo voy a convertir ahora en litros, ¿no? Y este litro es que esta solución de un mililitro se puede expresar como 1.000 mililitros tiene un litro, por lo tanto los mililitros se me van a ir y me va a quedar la solución en litros. Luego, al multiplicar todo, me va a dar 1,15 moles por litro de solución, que sería la nueva molaridad que estoy buscando. Se toman entonces ahora 40 mililitros de esta solución y se le adiciona 144 mililitros de agua destilada. Esto nos da por resultado 184 mililitros. Entonces vamos a tener acá una molaridad utilizando M1 por B1 a la condición 1, es igual a la M2 por B2 en la condición 2. Tenemos 1,15 molar que hemos obtenido multiplicado por 40 mililitros, que es la solución inicial, que va a ser igual a la solución final, ¿no? Que es la suma de estas dos, la solución más el agregado de agua, y nos da 184 mililitros, por dándonos al despeje de M2 0,25 molar. El ácido sulfúrico es un ácido fuerte, se va a disociar totalmente y podemos utilizar nosotros sus concentraciones, que inicialmente era del ácido 0,25 molar, luego esto se va a disociar en 0,25 molar y el hidrógeno por el balanceo nos va a dar que es 2 iones hidrógeno, por lo tanto hay que multiplicarlo por el 0,25 por 2 que nos da 0,5 molar. La concentración del hidrógeno entonces es 2 por 0,25 molar, como ya les expliqué, y esto va a ser 0,5 molar.
De allí que el pH está definido como al menos el logaritmo de esta concentración de hidrógeno y por lo tanto simplemente lo reemplazo. Al reemplazarlo me va a dar menos, pH es igual a menos el logaritmo de 0.5 igual a 0.3. Siguiente problema, los ácidos débiles, como el ácido hipocloroso, bueno, tienen una conductividad, baja conductividad, se ionizan en forma parcial. Y acá nos dicen que la conductividad eléctrica de la solución es 0.05 molar, no de HCl. Se ha determinado la concentración de ion hipoclorito, que es 4.0 por 10 a la menos 5 molar, determina el pH y la constante de ionización. Entonces, para eso vamos a tener esta solución en la cual eso es un ácido débil, se va a ionizar parcialmente y tenemos que su concentración inicial de este hipocloroso es ácido hipocloroso es 0.05 molar. Tenemos aquí la disociación en estos iones, ¿no? Y en el cambio vamos a tener menos X y de las otras XX, ¿no? Siendo la concentración del primero y de los dos productos, ¿no? De 4.0 por 10 a la menos 5 molar, porque es dato del problema. Tenemos que el pH entonces es menos el logaritmo de la concentración del ion hidróneo, y tenemos que este, como es igual al otro, entonces vamos a tener pH igual a menos logaritmo de esta concentración, igual al pH 4.4. Luego, para calcular la constante de acidez, vamos a multiplicar las concentraciones de los productos entre la concentración del reactante. Como la concentración de los productos es iguales, consideramos el mismo para ellos, mientras que en la concentración del reactante sería 0.05 molar, ¿no? Que es la concentración de la solución, menos el 4.0 por 10 a la menos 5 molar, que es el total. Lo vamos a obtener que este cociente nos da 3.2 por 10 a la menos 8 molar, que sería el resultado de la constante. En el problema del ejercicio número 9, nos dice cuando una reacción ácido-base de reacción no es total, se produce una titulación incompleta. Al respecto, se mezclan 50 mililitros de solución acuosa de ácido perclórico, 0.2 normal, con 150 mililitros de una solución acuosa de hidróxido de potasio, 0.1 molar. Al respecto, de selección de verdadero o falso de las proposiciones. Nos dan como dato logaritmo de 5 igual a 0.7. Luego, para este problema vamos a tener que para la primera es falso, ¿no? Vamos a hallar acá la normalidad, ¿no? A partir de los datos que nos dan, obteniendo que la respuesta es falso, ya que posee un equimol. Para la segunda es verdadera, nos da como resultado 1.10 a la menos 2 equivalente. En la tercera hay un exceso, ¿no? Por lo cual la mezcla resultante tiene carácter básico. Y la 4 nos da también que es verdadero. Tomen foto. Y en la última, en la ecuación de Henderson se aplica la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? Y al respecto nos piden determinar el pH de esta solución. Para este último problema, tenemos que hallar tendríamos la siguiente respuesta, que es para hallar el pH, ¿no? En función del pKa, aplicando la fórmula de este, de Henderson-Hasselbalch, y sería lo siguiente, y quedaría para ustedes que la respuesta sería 7.35, ¿no? O sea, la respuesta es la de... La respuesta para ustedes, chicos, respuesta del problema 10 sería y copien, tomen foto, paso al siguiente ejercicio propuestos, 1B, 2C, 3E, 4A, 5E, 6E. Muchas gracias por su atención de todos ustedes, todo queda en la grabación, ¿no? Un momento, por favor, voy a tomar la foto para, para dar concluida la clase. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos la siguiente clase. Chao, chicos. Hasta luego. Gracias.